Buenas noches, tutora. Mi nombre es Jenny Moreno, soy estudiante de Pedagogía Infantil. Voy a hacer mi presentación sobre la socialización del tema de Pedagogía y Didáctica para la Inclusión. Lo hago de forma individual porque se me presentaron muchos inconvenientes para reunirme con mis compañeras en estos dos últimos trabajos. Acá voy a compartir la pantalla, lo que fue el trabajo que hice de diapositiva. Entonces, el primer trabajo que debimos hacer fue una reflexión sobre la inclusión, donde empezamos a trabajar y a resaltar la importancia de la inclusión dentro del aula y tener estos conocimientos para poder recibir los niños de una forma asertiva, adecuada, con una metodología que corresponde a cada discapacidad que presente el estudiante. Luego realizamos una línea del tiempo donde debíamos decir la evolución de la educación inclusiva. Entonces, como primera medida, en 1991 la Constitución Política de Colombia sacó algunos artículos donde se garantiza el derecho a la igualdad y a la atención y a la educación y protección. Esto involucra cualquier tipo de discapacidad. Luego, en 1994, la Ley 15 promueve la educación para personas con discapacidad. Ahí ya está legalizado la educación y no que sea una educación exclusiva, sino que están involucrados en los colegios regulares sin discriminación alguna. En 1998, en el decreto 672, educación para niños sordos, lengua de señas como parte de su educación. Entonces, los docentes o administrativos de un colegio deben tener algunas bases sobre este lenguaje de señas, ya que nos pueden llegar alumnos que presenten este tipo de discapacidad. En el 2002 salió una ley 762 que aprueba una convención interamericana para eliminar la discriminación a personas sordas, porque se ha venido generando una discriminación a cualquier tipo de discapacidad, pero en este caso a personas sordas que no podían tener un trabajo, no podían ir a la universidad, no podían tener ningún tipo de educación. En el 2005, la ley 982 se crean normas que brindan oportunidad de personas sordas y sordociegas, ¿sí? O sea, estas personas ya pueden tener un trabajo sin discriminación alguna. Obviamente es un trabajo que sea acorde a lo que ellos pueden hacer según su discapacidad. En el 2017, el decreto de 1421 se reglamenta en el marco de la educación inclusiva, la educación a personas con discapacidades expuestas en el MEN. Acá esto ya es algo asertivo para involucrar a estas personas o a estos niños que presenten este tipo de discapacidad sin discriminación alguna. Todo colegio, toda institución debe aceptar y recibir a niños con discapacidad. Mm, Luego hicimos una ficha, entonces acá tenemos un resumen que es la descripción general de la institución. Debemos escoger una institución donde iríamos a trabajar algún tipo de discapacidad. Nosotros debíamos escoger una dimensión y un indicador. La dimensión del indicador que yo escogí fue creación de culturas inclusivas y el indicador los niños se ayudan mutuamente. ¿Por qué? Porque en la institución en la que yo empecé este proyecto, hay una niña que es cieguita, entonces el indicador creo que fue el apropiado para trabajar con ella. ¿Por qué? Porque pues la profesora me decía que es un grupo muy pequeño en el que ella maneja, de 4 niños nada más donde ella está, que es el grado tercero, y pues todos los niños ya la recibieron y entienden en la discapacidad que ella presenta por las indicaciones que le dio la profesora. Entonces, la ayudan a ella a movilizarse, pero la profesora también le dejó muy claro a los estudiantes que obviamente ella es independiente y que obviamente puede realizar las actividades solita.
obviamente también tiene que llevar un acompañamiento, ¿no? Para que de pronto si presenta alguna dificultad, que también ella se sienta segura y que sus compañeros o docentes o administrativos también le pueden colaborar en cualquier momento, no solamente los compañeritos de su salón. Mm, es importante resaltar acá como Molière, que dice que habla que cada dimensión se divide en dos secciones que ayudan a las instituciones a ir mejorando cada vez más. ¿Cuáles son estas dimensiones? Construir una comunidad y establecer valores inclusivos. En construir una comunidad que hace referencia a esto, de que nosotros debemos em, incentivar a la comunidad, a los padres de los demás niños, a que también nos colaboren y no solamente con la niña, con la estudiante, sino que también con cualquier otro niño que presente dificultad, que hay que hablarle mucho en casa, que no hacerle bullying, porque ahorita vivimos en un mundo de bullying donde por cualquier cosa se le hace a la persona un bullying y los niños son los afectados. Entonces, en este caso es como aceptar a las personas con las diferencias que tengan. Y establecer valores inclusivos, ahí va, corresponde a lo que acabo de decir, que ellos deben aceptarlos y valorarlos porque además de que ellos con su discapacidad presentan otro tipo de ¿cómo se llama? Aprenden mucho, estimulan otros sentidos. Por lo menos Failen, que es la niña que estoy hablando, que es del grado tercero, ella estimula que el oído, el tacto, ¿cierto? Para poder, ella observa por estos sentidos, ya que sus ojos no puede observar las personas o los objetos, entonces el tacto, el oído, el olfato le ayuda a ir describiendo y sabiendo qué es lo que lo rodea. Mm, eh, de acuerdo pues, con la respuesta que nos dio la profesora, la docente que es Erika del Colegio Arcoíris, nos muestra que el colegio está adaptado para trabajar con niños con discapacidad y tiene pues unas muy buenas bases y unas buenas estrategias para que el niño no se sienta excluido. Luego debemos hacer una planeación de acuerdo a esta dimensión que trabajamos y en el caso de la niña Failen en la institución de Arcoíris. Entonces, esta planeación nos sirvió mucho porque aquí tuvimos que investigar un poco más acerca de esas discapacidades, por lo menos en la mía, que es la visual, qué estrategias debemos buscar, cómo involucrar a los demás estudiantes, a la docente, a los directivos, a los papás, con niños que presentan este tipo de dificultad, ¿cierto? Perdón, de discapacidad. Entonces, yo lo que hice fue una serie de juegos, como jugar con los demás niños la gallinita ciega, donde debían tocar a un compañerito, decir quién era por el tacto, ¿sí? Decir, este es mi compañerito tal, o un objeto. También trabajamos en parejas. Esto era como involucrando no solamente a los estudiantes del grado tercero, porque ya que esta institución no es tan grande, entonces suelen hablarse y relacionarse unos con otros así no sean del mismo salón. O sea, hablo de toda básica primaria, desde primero hasta quinto. Entonces, en esta actividad yo quise involucrar a todos los grupos, obviamente con la ayuda y participación de las docentes y también de los directivos para que trabajaran esta actividad. Entonces, la primera era la gallinita ciega, que trabajaban por grupos. Entonces, el grado primero y segundo, tercero y cuarto y quinto sí trabajaba solo. Entonces, cada uno hacía una actividad y luego se iban rotando para que todos participaran. Entonces iniciaba primero y segundo con la gallinita ciega, tercero y cuarto con donde los hacían un círculo y los niños todos tenían los ojos vendados, la profesora iba pasando un objeto, tenían que saber qué era.
o escuchaban un sonido y debían decir de dónde provenía este sonido, por qué sonaba así, qué es lo que suena así. Y la otra actividad era un paseo por el colegio, entonces eso se lo trabajaban en parejas, entonces uno iba con los ojos vendados, el otro iba guiándole, diciéndole bajamos la escalera, aquí encontramos el salón de primero, aquí tenemos tales cosas, está el tablero, hay 5 escritorios, para los niños, o sea, como escribiéndole como tal como es el colegio, y el niño que lleva los ojos vendados pues se va imaginando cómo está el colegio. ¿Por qué hacemos este tipo de actividades? Porque así es como se siente un niño o una persona con discapacidad. Entonces era como para que ellos poco a poco, medio de estos ejercicios, fueran entendiendo. Mm, Acá ya tenemos como tal la presentación ¿de qué? De la actividad, ¿cierto? Cómo se iba a desarrollar, que fue lo que yo les acabo de decir, acá está. Y cómo evaluamos esta actividad, pues necesitamos saber si las docentes, o sea, con las docentes, si todos los niños participaron, si fueron educados, si trabajaron en forma ordenada, hacerles preguntas como cómo se sintieron, tuvieron alguna dificultad cuando tenían los ojos vendados. Y otra, eh, que si fue fácil desarrollar esta actividad. Entonces, esa es como el tipo de evaluación que se realizó. Y ya como para finalizarlo el tema, ¿qué aprendizaje obtuve durante el proceso? Entonces, esta actividad me permitió conocer un poco más a fondo sobre la inclusión, ya que dentro de las aulas nos enfrentamos con niños con algún tipo de discapacidad. Debemos entender que estos niños tienen las mismas oportunidades que las demás. Para esto, nosotros como docentes debemos buscar estrategias asertivas que permitan al estudiante adquirir sus conocimientos fácilmente y de una forma que se sienta cómodo y le ayuda a estimular aún más su proceso educativo y de igual manera su autonomía y confianza. Entonces, este fue mi proceso del curso Pedagogía y Didáctica para la Inclusión. Muchísimas gracias y hasta luego.